Hoy, quiero compartir con ustedes un viaje. Un viaje hacia una forma de vida que, aunque antigua, resuena con una fuerza increíble en nuestro mundo moderno. Hablamos de la vida de un estoico, no como un ideal inalcanzable, sino como una práctica diaria. El objetivo principal de este camino es la búsqueda de la serenidad y la virtud. No se trata de suprimir emociones, sino de comprenderlas y gestionarlas con sabiduría. Es un compromiso con el crecimiento personal, con la mejora continua de nuestro carácter. Uno de los principios clave es vivir plenamente en el presente. El estoicismo nos enseña a anclarnos en el aquí y ahora, a saborear cada instante sin distracciones. Nos libera de la carga del pasado y de la ansiedad por el futuro. Otro pilar fundamental es aceptar lo inevitable. Hay cosas que simplemente no podemos cambiar, y la sabiduría estoica reside en reconocerlas. Al hacerlo, liberamos una enorme cantidad de energía que antes dedicábamos a la resistencia inútil. Finalmente, el estoicismo nos impulsa a cultivar una fortaleza interior inquebrantable. Esta fortaleza no es una armadura contra el mundo, sino una capacidad para adaptarnos y prosperar ante cualquier adversidad. Es la base de una vida plena y significativa. El día de un estoico no comienza con el caos o la prisa, sino con la reflexión. Es un momento sagrado, dedicado a la introspección antes de que las demandas del mundo exterior nos envuelvan. Este ritual matutino es la piedra angular de la serenidad. La actividad principal de este amanecer es la meditación. No hablamos necesariamente de una meditación formal, sino de un espacio para reflexionar sobre nuestros valores personales. Nos preguntamos qué principios guiarán nuestras decisiones hoy. También dedicamos tiempo a meditar sobre nuestros objetivos. ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo podemos alinear nuestras acciones con nuestro propósito más elevado? Es un ejercicio de intencionalidad que nos da dirección. El resultado de esta práctica matutina es que establece el tono para todo el día. Nos dota de una perspectiva, de una calma que nos acompaña a través de los desafíos. Es como afinar un instrumento antes de tocar una sinfonía. La atención plena no es solo una práctica matutina, es un hilo conductor constante a lo largo de todo el día. Es la capacidad de estar completamente presentes, de observar sin juicio. Esta conciencia nos permite vivir con mayor profundidad. El verdadero control reside en enfocarse en nuestras propias respuestas a las circunstancias. No podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Esta es la esencia de la libertad estoica. La primera práctica es la gratitud. A menudo, nos enfocamos en lo que nos falta, pero el estoico elige reconocer las bendiciones de la vida. Cada día, encontramos razones para agradecer, por pequeñas que sean. La segunda práctica es la aceptación. Entender lo que no está bajo nuestro control es liberador. Reconocemos que hay fuerzas externas que escapan a nuestra influencia, y aprendemos a soltar la necesidad de dominarlas. La tercera práctica es la autodisciplina. Esto implica resistir tentaciones que nos desvían de nuestros valores y objetivos. Es la capacidad de elegir lo que es bueno para nosotros a largo plazo, incluso si es difícil en el momento. Más allá de las prácticas fundamentales, el estoico cultiva hábitos intencionales que refuerzan su camino hacia la serenidad. Estos hábitos no son restricciones, sino elecciones conscientes que nutren el cuerpo, la mente y el espíritu. Son la manifestación de una vida con propósito. El primer hábito es la alimentación consciente. Esto significa priorizar la salud física y mental a través de lo que comemos. No se trata de dietas extremas, sino de escuchar a nuestro cuerpo y nutrirlo con respeto. Comer conscientemente implica saborear cada bocado, ser agradecidos por el alimento y entender su impacto en nuestra energía. Es una forma de autocuidado que se extiende más allá del plato, influyendo en nuestra claridad mental. El segundo hábito es la búsqueda constante de conocimiento. El estoico es un aprendiz de por vida, siempre abierto a nuevas ideas y perspectivas. La lectura y el aprendizaje continuo son pilares de su desarrollo intelectual.
Esto puede manifestarse en la lectura de textos filosóficos, históricos o científicos. También en la observación atenta del mundo y en la reflexión sobre las experiencias. Cada día es una oportunidad para expandir nuestra comprensión. El conocimiento nos equipa para enfrentar los desafíos con mayor sabiduría y discernimiento. Nos ayuda a ver el panorama completo, a entender las causas y efectos, y a tomar decisiones más informadas. Es una inversión en nuestra mente. El tercer hábito es el cultivo de relaciones empáticas. El estoico reconoce la humanidad compartida en cada persona que encuentra. Se esfuerza por comprender a los demás, por ofrecer apoyo y por construir conexiones significativas. Esto implica escuchar activamente, practicar la compasión y ofrecer ayuda cuando sea posible. Las relaciones no son solo transacciones, sino oportunidades para practicar la virtud y contribuir al bienestar colectivo. La empatía nos permite ver más allá de nuestras propias preocupaciones, conectándonos con el sufrimiento y la alegría de los demás. Nos recuerda que somos parte de algo más grande, una comunidad interconectada. A medida que el día llega a su fin, el estoico no se desconecta sin más. La noche es otro momento crucial para la reflexión y la preparación para el día siguiente. Es un cierre consciente que consolida las lecciones aprendidas. Antes de dormir, se dedica tiempo a una revisión del día. ¿Cómo actuamos? ¿Fuimos fieles a nuestros valores? ¿Dónde pudimos haber mejorado? Esta autoevaluación es una herramienta poderosa para el crecimiento. También se practica la visualización del día siguiente. Anticipamos posibles desafíos y pensamos en cómo podríamos responder de manera virtuosa. Esto nos prepara mentalmente, reduciendo la incertidumbre. Esta preparación mental nos permite abordar el futuro con una calma proactiva. No es una forma de controlarlo todo, sino de estar listos para lo que venga, con una actitud de aceptación y resiliencia. El sueño es visto como un momento de restauración esencial. Se prioriza un descanso adecuado, reconociendo que el cuerpo y la mente necesitan recuperarse para funcionar óptimamente. Es parte de la autodisciplina. Antes de conciliar el sueño, se practica la gratitud una vez más. Se agradece por las lecciones del día, por las bendiciones recibidas y por la oportunidad de vivir. Esta gratitud final cierra el ciclo con una nota positiva. El estoico entiende que cada día es una oportunidad para practicar, para aprender y para crecer. La noche es el momento de integrar esas lecciones, de recargar energías y de prepararse para el siguiente amanecer. El camino estoico no está exento de desafíos. La vida, por su naturaleza, nos presenta obstáculos inesperados y momentos de dificultad. Es en estos momentos donde la verdadera fortaleza de la filosofía se revela. Cuando enfrentamos la adversidad, el estoico no se lamenta ni se victimiza. En cambio, aplica el principio de la dicotomía del control: ¿está esto bajo mi control o no? Si no lo está, lo acepta. Si está bajo su control, entonces actúa con sabiduría y determinación. Se enfoca en lo que sí puede hacer, en sus propias respuestas y acciones, en lugar de en la situación externa. Esta es la esencia de la resiliencia. La resiliencia estoica no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de recuperarse de él. Es la habilidad de aprender de las caídas y de levantarse con mayor sabiduría y fortaleza. Cada desafío es una oportunidad de crecimiento. Esta práctica nos ayuda a desarrollar una perspectiva más amplia. Nos damos cuenta de que muchas de nuestras preocupaciones son infundadas, o que tenemos la capacidad de superarlas. Nos fortalece ante la incertidumbre. La fortaleza interior se cultiva a través de la práctica constante. Cada vez que elegimos la razón sobre la emoción, la virtud sobre la conveniencia, estamos construyendo esa fortaleza. Es un músculo que se desarrolla con el uso. Las 4 virtudes cardinales estoicas son la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Cada una de ellas nos ofrece un marco para vivir una vida plena y significativa. Son nuestros faros en la oscuridad. La sabiduría nos permite discernir lo bueno de lo malo, lo útil de lo inútil.
Es la capacidad de tomar decisiones informadas y de comprender la naturaleza de la realidad. Nos guía hacia la verdad. La justicia nos impulsa a tratar a los demás con equidad y respeto. Nos recuerda nuestra responsabilidad hacia la comunidad y hacia el bienestar colectivo. Es la base de una sociedad armoniosa. El coraje nos permite enfrentar el miedo y la adversidad con firmeza. No es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él, de defender lo que es correcto. Nos da la fuerza para perseverar. La templanza, o moderación, nos enseña a controlar nuestros deseos y pasiones. Nos ayuda a evitar los excesos y a vivir con equilibrio. Es la clave para la autodisciplina y la paz interior. Vivir virtuosamente no es un destino, sino un viaje continuo. Cada día es una oportunidad para practicar estas virtudes, para integrarlas más profundamente en nuestro ser. Es un compromiso de por vida. La virtud es su propia recompensa. Al vivir de acuerdo con nuestros principios más elevados, encontramos una profunda satisfacción y serenidad. Es la fuente de una felicidad duradera, independiente de las circunstancias externas. Un día estoico es mucho más que una serie de rutinas, es una forma de vida. Es una elección consciente de vivir con propósito, con serenidad y con virtud. Es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento constante. Al adoptar estos principios, transformamos nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en arquitectos de nuestra propia paz interior. La serenidad que buscamos no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con calma. Es la paz que surge de saber que hemos hecho lo mejor que pudimos, con lo que teníamos. La fortaleza interior que cultivamos nos permite navegar las tormentas de la vida sin naufragar. Nos da la confianza para enfrentar lo desconocido y la resiliencia para recuperarnos de las caídas. Al vivir un día estoico, no solo mejoramos nuestras propias vidas, sino que también inspiramos a quienes nos rodean. Nos convertimos en ejemplos de calma, de razón y de virtud en un mundo a menudo caótico. Así que los invito a comenzar su propio viaje estoico. No tienen que ser perfectos, solo tienen que empezar. Cada pequeña elección, cada momento de conciencia, los acerca a una vida de mayor serenidad y propósito. Recuerden, no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Y en esa respuesta, reside nuestra libertad y nuestra paz. Que cada día sea un paso más en su viaje hacia la serenidad.